Bueno, ahora vamos a continuar hablando entonces de glaucoma infantil. Este tema es más sabroso. Sí, entonces tenemos que el glaucoma es una neuropatía óptica progresiva que se acompaña de excavación del nervio óptico y puede tener o no, pues, aumento de la presión intraocular. El glaucoma entonces puede provocar un daño del nervio óptico con la consiguiente pérdida visual del campo periférico, que si sigue progresando va a comprometer la visión central y finalmente va a llevar a una ceguera completa. En bebés y niños pequeños, pues pueden producirse daños adicionales al sistema visual, incluidos entonces errores refractivos grandes, generalmente asimétricos, edema o cicatrices de la córnea, astigmatismo, estrabismo y ambliopía. Entonces está el glaucoma infantil primario, que este es el término generalmente designado a los niños que presentan una anomalía del ángulo aislada con características clásicas como córneas turbias o agrandadas y estrías de Abb, y se puede clasificar entonces según la edad de diagnóstico. Está el glaucoma congénito de aparición neonatal o del recién nacido, que se presenta al nacer o antes del primer mes de vida. Está el glaucoma de inicio infantil, que se puede presentar entre el primer mes o los 24 meses de edad, y esta es la presentación, pues como la edad de presentación más común. Está también el de reconocimiento tardío, cuando aparece luego de los 2 años de edad, y el glaucoma juvenil de ángulo abierto, que es una forma autosómica dominante de glaucoma, y va a ocurrir en pacientes que lo desarrollan al final de la niñez o a principios de la edad adulta, y en estos pues no va a haber signos de agrandamiento ocular y tampoco van a tener anomalías o síndromes oculares congénitos. Y está el glaucoma infantil secundario, que puede ser adquirido o asociado a anomalías oculares subyacentes y se puede presentar a cualquier edad o desde el nacimiento y se va a dividir en 4 grupos. Entonces están las anormalidades oculares no adquiridas, las enfermedades o síndromes sistémicos no adquiridos, las condiciones adquiridas y la cirugía de catarata, pues que más adelante vamos a ahondar sobre cada uno de ellos. Entonces, en cuanto a la anatomía, pues el ángulo del ojo es el receso formado por la unión del iris y la córnea, es decir, la unión iridocorneal, y dentro de este ángulo pues se van a encontrar estructuras como son el espolón escleral, la malla trabecular y la línea de Schwall, y la malla trabecular pues es una estructura fenestrada que nos va a permitir el paso del humor acuoso al canal de Schlemm, y por este pues se va a drenar al sistema venoso. Pero cuando el drenaje del humor acuoso de la cámara anterior pues se ve comprometido, se va a desarrollar un estado estacionario donde se va a ver aumentado, pues donde se va a ver la disminución del drenaje del humor acuoso y finalmente pues va a llevar a un aumento de la presión intraocular. Entonces, el glaucoma primario, vamos a iniciar con el glaucoma infantil primario o congénito. Este es raro, va a ocurrir más o menos en 1 por 10.000 a 30.000 nacidos vivos y aumenta con la consanguinidad. Va a representar más o menos el 25 al 30% de los casos del glaucoma pediátrico en centros de tercer nivel y en la mayoría de los casos va a comprometer varones hasta en el 65%. Este va a ser bilateral en 2/3 de los pacientes, pero pues el inicio puede ser asimétrico y va a llevar a ceguera hasta en el 2 al 15% de los pacientes que compromete y más o menos el 50% va a tener una agudeza visual peor de 20/50. En cuanto a la genética, pues suele ser una enfermedad esporádica. Aproximadamente el 10 al 27% de los casos van a ser hereditarios en un patrón de herencia autosómico recesivo y en algunos casos pues va a ser con un componente multifactorial con una penetrancia variable. El defecto molecular en la mayoría de los casos familiares se encuentra en el gen del citocromo P451B1, que es el CYP1B1, que se localiza en el cromosoma 2P21, y se cree que el producto proteico de este gen va a afectar una vía de señalización durante las etapas terminales del desarrollo del ángulo. La mutación entonces del gen LTBP2 también puede causar otras anomalías como megalocornea primaria, con debilidad de la zónula, desplazamiento hacia adelante del cristalino y un glaucoma secundario que usualmente va a responder mal al tratamiento quirúrgico del ángulo y en estos casos pues se va a preferir la remoción del cristalino. En cuanto a la patogénesis, entonces el glaucoma infantil primario va a ser causado por un desarrollo fetal anormal de las estructuras del ángulo y nos va a llevar a una disgenesia angular. Entonces esto lleva a un drenaje deficiente del humor acuoso,
con una presión intraocular elevada que finalmente va a llevar a un daño del nervio óptico. Y además en niños menores de 2 o 3 años que tienen un colágeno ocular más elástico, la presión elevada pues puede generar agrandamiento de la córnea, con distensión también de la córnea y agrandamiento y adelgazamiento de la esclera. Y algunas anomalías del ángulo que se han observado en la gonioscopia pues van a incluir un ángulo abierto sin receso, una obstrucción de la red trabecular, ya sea pues debida al iris o al cuerpo ciliar, un espolón escleral rudimentario o ausente y una red trabecular con pequeñas o pocas fenestras. En cuanto a las características clínicas, va a tener una tríada clásica que va a ser configurada por la epífora crónica o intermitente, una fotofobia o cierto grado de blefaroespasmo, y puede contener otros signos como el alargamiento y la opacidad de la córnea. Entonces, usualmente va a iniciar en los primeros años de vida y es importante definir la edad de inicio porque cuanto más tarde sea la aparición, menos grave va a ser la anomalía estructural y más probable va a ser que responda al tratamiento. Pero pues en algunos casos de inicio tardío, simplemente es que es una detección tardía de la enfermedad en los que pues posiblemente ya va a tener muchas alteraciones de daño acumulado dentro del ojo. Puede haber entonces también unos casos unilaterales o asimétricos y estos se van a reconocer más fácil o rápido que algunos casos bilaterales simétricos que pueden pasar por desapercibidas las alteraciones debido a que se presentan igual en ambos ojos. Cuanto mayor entonces sea la edad de aparición, menores serán los signos y síntomas, pudiendo encontrar en mayores de 4 años solo una alteración en la excavación del nervio óptico. Y acá en la imagen entonces observamos un ojo derecho con una hiperemia conjuntival y un agrandamiento de la córnea. El aumento entonces en cuanto al agrandamiento de la córnea y las estrías de Abb, tenemos que el aumento de la presión intraocular va a generar entonces el estiramiento y el aumento del diámetro corneal en pacientes que son menores de 3 años. El diámetro normal en recién nacidos va a ir desde 9,5 hasta 10,5 milímetros. Al año de edad puede llegar hasta 11 milímetros y en pacientes de 2 a 3 años ya hasta la edad adulta más o menos 12 milímetros. Como regla general, entonces, un diámetro corneal que es mayor de 1 milímetro, pues que es 1 milímetro mayor que el promedio normal es motivo de preocupación y cuando ya es más de 2 milímetros, pues definitivamente va a ser algo anormal. En esta imagen entonces vemos una córnea derecha que va a ser más grande que la córnea izquierda. Y el agrandamiento corneal entonces tiene poco efecto sobre el epitelio y el estroma, pero este va a dañar el endotelio y la membrana basal, es decir, la membrana de Descemet, que no tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, a medida que avance el estiramiento corneal, se van a provocar unas roturas llamadas estrías de Abb en la membrana basal y estas van a dejar unas cicatrices permanentes que pueden ser lineales o arqueadas y normalmente pues van a estar orientadas en sentido horizontal. Y estas pues van a ser una causa importante de discapacidad visual permanente en el glaucoma infantil. Se van a presentar más o menos en el 25% de los pacientes que se presentan con glaucoma al nacer y más o menos en el 60% de los que se presentan en la infancia tardía. Y los cambios de la córnea pues también pueden generar errores de refracción como astigmatismo y finalmente una ambliopía. Y pues estas son las imágenes de las estrías de Abb. En cuanto al edema corneal, entonces son muchos los síntomas del glaucoma infantil por la elevación de la presión intraocular y pues el edema puede generar irritación, dolor, dispersión de la luz y la irritación entonces va a generar epífora, secreción ocular, inyección conjuntival y blefaroespasmo y el edema pues se puede manifestar como una opacidad. El edema epitelial y el estroma va a resultar de la absorción del líquido acuoso a través de las estrías de Abb y la opacidad corneal puede generar una privación del patrón unilateral o bilateral que va a contribuir al desarrollo de ambliopía. Y pues estas son imágenes de edema corneal. En cuanto a la excavación del nervio óptico, entonces en los bebés sanos los nervios ópticos van a ser simétricos, con poca forma huecada, y pues una tasa de 0,3 en la excavación, que generalmente se considera normal en el adulto, es poco común en los bebés, usualmente van a ser más pequeñas las excavaciones. Entonces tenemos que una copa mayor de 0,3 con una asimetría de 0,2 pues va a hacernos sospechar un glaucoma. Tenemos entonces que los axones del polo superior y el inferior del disco
se ven afectados preferentemente, por lo tanto las excavaciones van a tender a tener como una forma alargada en el eje vertical. Y a una determinada elevación de la presión intraocular, pues las excavaciones van a aumentar rápidamente en los lactantes, más rápido que en los adultos, pero a diferencia que en los adultos, los bebés con un glaucoma pueden tener una reducción de la excavación del nervio óptico cuando la presión intraocular es controlada. Y la reversión de la excavación que se observa en estos casos, pues se debe a un cambio en el desplazamiento de los axones dentro del nervio óptico, pero no a una mejoría en la pérdida de las fibras nerviosas. En cuanto al agrandamiento ocular, buftalmus u ojo de buey, entonces en menores de 3 años va a haber un estiramiento de la esclera, porque ya dijimos que el colágeno es más elástico, y el aumento del diámetro anteroposterior del ojo, pues también puede generar una miopía axial secundaria. La anisometropía miope o astigmata ocurre más o menos en un tercio de los niños con glaucoma infantil primario, ya sea pues unilateral o bilateral, y la anisometropía va a ocurrir en casos bilaterales porque los ojos rara vez se van a ver afectados de manera simétrica. Entonces, esto puede generar una ambliopía, que es una de las principales causas de ceguera y pérdida visual en el glaucoma infantil, incluso en niños cuyo glaucoma pues ha sido bien controlado quirúrgicamente. La ambliopía puede ser refractiva o privativa y va a ser privativa, por ejemplo, por estrías de Abbe, el edema corneal o un error refractivo extremadamente asimétrico, y se debe prestar una especial atención a la ambliopía superpuesta al glaucoma, y si se identifica, pues debe tratarse agresivamente, ya sea con parches o atropina. En cuanto al diagnóstico, la mayoría de los pacientes de glaucoma infantil pueden ser diagnosticados en la consulta, aunque algunos, pues cuando no son muy colaboradores, pues van a requerir un examen bajo anestesia general. Entonces, los campos visuales van a ser confiables más o menos cuando son ya niños mayores de 6 a 8 años. A todos los pacientes también se les debe realizar una refracción para detectar si hay de pronto miopía, astigmatismo o algún defecto refractivo. La tonometría, entonces, si el niño es colaborador, se puede realizar. De lo contrario, hay que llevar al paciente a una sedación o anestesia general para poder realizar la evaluación de la presión intraocular. Se puede tratar de hacer durante la alimentación y se pueden usar diferentes tipos de tonómetro. Entonces, tenemos el de aplanación de Goldman, el de Perkins, el IKE o el Tonopen. Y la presión, entonces, en los recién nacidos va a ser normal de 10 a 12. En la edad de 7 a 8 años va a ser hasta 14 milímetros de mercurio, y pues en los glaucomas usualmente se detectan presiones mayores de 20, pudiendo llegar hasta 40. Y el espesor corneal central pues también se puede hacer con una paquimetría, pero hay que tener en cuenta que puede afectar la medición de la presión intraocular, entonces primero se debe hacer la toma de la presión. En cuanto a la evaluación del segmento anterior, entonces se realiza con una gonoscopia, que hay diferentes tipos de gonio. Entonces está el gonio directo, que es el tipo de KEP, que es el que vemos en la imagen, y hay ciertas características que van a ser diferentes a la del adulto. Entonces van a tener una red trabecular que es un poco más pigmentada, se distingue menos la línea de Schwalb, y la red uveal va a ser translucente. Entonces pues estas uniones entre el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar usualmente no se ven. Acá vemos entonces una cámara anterior normal de un bebé donde se ve el esporón escleral, la malla trabecular y la línea de Schwalb. Y acá tenemos un bebé con un glaucoma primario congénito, donde hay una apariencia festoneada del iris periférico y una inserción del iris anterior. Entonces pues ya no vamos a poder detectar el espolón escleral. En cuanto a la evaluación del nervio óptico, pues como ya dije previamente, cuando es una excavación mayor de 0,3 vamos a sospechar un glaucoma, y también cuando hay una simetría mayor de 0,2, y se deben pedir fotos del nervio óptico para poder hacer comparaciones. En la imagen entonces vamos a tener un nervio óptico luego de un tratamiento quirúrgico. Entonces acá en A es antes del tratamiento, se ve una excavación más o menos de 0,7 a 0,5, y ya en el B es posterior al tratamiento, donde se ve que la excavación ha disminuido de tamaño y ya es más o menos como de 0,3 a 0,2. La medición de la longitud axial entonces se debe hacer también mediciones seriadas, y esto nos va a permitir evaluar la progresión, y si sigue aumentando quiere decir que la presión intraocular realmente no está controlada. Y el OCT se puede hacer para evaluar la progresión y hacer seguimiento. Y acá vamos a evaluar entonces el grosor de la mácula, de la capa de fibras nerviosas y la topografía del nervio óptico.
En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces hay condiciones que producen epífora y ojo rojo. Entonces, en cuanto a la epífora, a diferencia de los pacientes con glaucoma infantil, los niños que tienen de pronto una obstrucción del conducto nasolagrimal no van a presentar el blefaroespasmo ni la fotofobia, y la secreción nasal, pues es otro hallazgo que nos va a ayudar a diferenciarlo. Durante los episodios de lagrimeo, en el glaucoma puede haber un goteo por la nariz, mientras que en la obstrucción del conducto no va a haber goteo. Otras Manuela, condiciones, pues, sí, profe. ahí es importante hacer muy bien la diferenciación, ¿no? Me ha tocado niñitos, me ha tocado dos casos de niñitos que me los llevan ya, digamos, pasados los 3, 4 meses, que desde el principio les notaron una obstrucción pues una conjuntivitis, una obstrucción que consideraban era una obstrucción de la vía lagrimal, le mandan gota con esteroide, le ponen la gota todo el tiempo allí, el niño no mejora y cuando uno lo ve, tiene la córnea grande, está un poquito opaca, no tiene, pues prácticamente tiene el lagrimeo, pero no tiene obstrucción de la vía lagrimal, aunque me tocó otro que sí la tenía verdaderamente. Y además tenía el glaucoma unilateral. Entonces, en el niñito que le han echado gota con esteroide, uno dice, y no tenía la obstrucción de la vía lagrimal, uno dice, ¿tenía glaucoma o este Fue un glaucoma fue descuido. secundario a los esteroides? Entonces, hay que ponerle mucha atención cuando ven un niñito con una obstrucción o una sospecha de obstrucción de vía lagrimal o una conjuntivitis unilateral, mirar muy bien las córneas, ver que sean simétricas, que sean iguales, que tengan diámetros normales, tratar de medirlas, es posible, uno lo logra con unas reglitas y logra medir los diámetros y darse cuenta cómo están y examinar muy bien ese segmento anterior para que no se le vaya a pasar. Es importante también que los niños están muy irritables. Una obstrucción de vía Sí, lagrimal, generalmente el niño no está como tan molesto, pero los niños con glaucoma sí se notan irritables y cuando uno les tapa el ojo sano tienden a molestarse, a ponerse a llorar más, a mostrarse realmente incómodos y el guiño también es muy importante. Ellos todo el tiempo están guiñando el ojito, como cerrándolo. por el Entonces eso es blefarospasmo. ajá, es muy importante como esa parte que le puede ayudar a uno a diferenciar un poco de otros cuadros pues que son leves, ¿no? Pues cosas, diagnósticos diferenciales que terminan siendo por lo demás sencillos. Perfecto. ¿Sigue? Bueno, entonces hay otras condiciones pues de pípora y ojo rojo, como la conjuntivitis, el defecto o abrasión epitelial de la córnea, una queratitis, también una inflamación secundaria a una uveitis, un trauma o un cuerpo extraño, y epiblefaron con roce de pestañas. Hay otras condiciones que pueden simular una opacidad o edema de la córnea, que pueden ser distrofias corneales, traumas obstétricos, enfermedades de almacenamiento como mucopolisacaridosis, cistinosis o esfingolipidosis, también anomalías congénitas como la esclerocórnea, anomalía de Peters o coristomas, la queratitis, una queratomalacia, desórdenes de la piel como ictiosis congénita o idiopática, y hay algunas condiciones que pueden generar agrandamiento de la córnea como una miopía axial o megalocórnea, y condiciones que aumentan la excavación del nervio óptico, que puede ser fisiológica, la prematuridad como una leucomalacia periventricular, un coloboma, una foseta del nervio óptico, atrofia del nervio óptico, hipoplasia o malformaciones del nervio óptico. Entonces, acá en la primera imagen vamos a ver una mucopolisacaridosis tipo 1 donde hay una evidente opacidad de la córnea. En la segunda vemos una esclerocórnea donde no se puede detectar como el límite entre la córnea y la esclera. Y la córnea es turbia porque las fibras de colágeno están dispuestas como de manera irregular. En la tercera imagen hay una megalocórnea, se ve la claridad corneal, pues porque podemos evaluar adecuadamente el reflejo rojo. En la cuarta imagen hay una excavación fisiológica grande. Y en la quinta tenemos a la izquierda un coloboma del nervio óptico y al lado derecho pues un nervio óptico contralateral normal. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, entonces tenemos que hay un crecimiento de la córnea de manera continua, más o menos hasta los 2 o 3 años, llegando a alcanzar hasta diámetros de 17 milímetros. Posteriormente, entonces se genera una pacificación de la córnea que es irreversible e incluso puede haber hasta vascularización. Se genera entonces una pseudoproptosis o oftalmus con adelgazamiento de la esclera, cambios en el fondo de ojo, volviéndose como un ojo miope.
luxación espontánea del cristalino, un daño progresivo del nervio óptico que finalmente pues puede llevar a ceguera. Vamos a continuar entonces con el glaucoma juvenil primario de ángulo abierto, también conocido como glaucoma infantil primario de aparición tardía. Entonces, este suele diagnosticarse luego de los 4 o 5 años de edad, aunque la patogénesis del glaucoma infantil y el juvenil pues son similares, los signos y los síntomas de presentación van a ser muy diferentes. La presentación es como paulatina o insidiosa y los pacientes suelen estar asintomáticos y el daño del nervio óptico entonces puede estar oculto. Este no se asocia con agrandamiento de la córnea, bustalmus, edema corneal, epífora, fotofobia, cefalea ni dolor, porque la presión intraocular ha ido aumentando como de forma progresiva, entonces por decirlo de alguna manera el ojo se ha ido acostumbrando y entonces la presión siempre va a estar elevada y usualmente va a estar elevada de forma grave. Entonces, esta presión elevada puede pasar desapercibida a menos que uno haga un fondo de ojo y evidencie pues una excavación anormalmente grande. La pérdida de la visión incluso puede ser el síntoma de presentación, donde primero entonces se va a perder la visión periférica, posteriormente la central y finalmente llega la ceguera. Y estos pacientes a menudo pueden tener antecedentes familiares importantes, dado pues el patrón de herencia autosómico dominante. Y el tratamiento, pues incluso en ocasiones no van a responder bien a la cirugía, sino que se va a asimilar más al de los adultos, requiriendo tratamiento médico. Eh, Entonces, como ya dije, sí, Manuela, profe. ahí es importante decir que muchos de esos niños empiezan a desarrollar miopía, ¿no? Entonces, una Ujú, miopía que empieza a desarrollarse de pronto con un aumento de la excavación y familia con glaucoma, hay que sospecharlo. Y si ya son niñitos de 7, 8 años, se puede hacer un OCT, se puede inclusive un campo visual y, y lograr hacerle la toma de la presión, pues no necesariamente bajo anestesia, pero sí en la ujú. lámpara, tratar de hacerla, aunque es en esas edades, pues tú has visto que no es tan fácil. Sí, profe. Bueno, entonces, como ya mencioné, pues la herencia es autosómica dominante y se va a asociar al gen de la miocilina, que es el MIOC, y también es responsable de algunas formas de glaucoma de ángulo abierto en el adulto. En cuanto al diagnóstico y seguimiento, pues se va a establecer basándose en los hallazgos característicos del daño del nervio óptico en el examen y se puede evidenciar también con una presión intraocular elevada, con la excavación aumentada y un déficit del campo visual. A menudo, pues el diagnóstico se va a sospechar por los antecedentes familiares positivos y el seguimiento se hace con mediciones entonces de la presión intraocular, del OCT y de los campos visuales automatizados seriados. Y la frecuencia del seguimiento pues va a depender de la gravedad del caso y se va a individualizar de acuerdo al paciente. Entonces vamos a continuar con el glaucoma secundario. Como ya mencioné previamente, este se va a dividir en 4 categorías. Entonces tenemos las anomalías oculares, que pueden ser anomalías del segmento anterior, del segmento posterior o de la retina y del cuerpo ciliar. Entonces podemos tener entonces aniridia, síndrome de Axenfeld-Rieger, ectropión congénito del iris, microcórnea, anomalía de Peters, entre otras alteraciones. Están también los síndromes o enfermedades sistémicas, como es el síndrome de Sturge-Weber, neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Lowe, entre otros. Están también las condiciones adquiridas, como puede ser una uveitis, una ROP, un trauma, el uso de esteroides, tumores intraoculares y neovascularización, y el secundario a cirugía de cataratas, que también puede ser conocido como glaucoma afáquico, y este va a englobar tanto los pacientes que tienen o no lentes intraoculares. Entonces, este se va a presentar más o menos en el 15 al 50% de los pacientes y se puede desarrollar semanas o años después de la cirugía, por lo que estos pacientes van a requerir un seguimiento de por vida. Van a tener entonces unos factores de riesgo, como va a ser el microftalmus, otras malformaciones oculares como microcórnea o vasculatura fetal persistente. Y en la patogénesis, entonces tenemos que hay varios factores que van a contribuir al desarrollo del glaucoma afáquico. Entonces puede ser por un defecto del segmento anterior que contribuyó al desarrollo de catarata congénita, por una anomalía del ángulo, por una predisposición por la combinación de cataratas y la microcórnea, o la exposición a la inflamación intraocular por la cirugía. Entonces se debe hacer seguimiento periódico con una toma de la presión intraocular y la valoración del nervio óptico. Y en cuanto al manejo, pues el glaucoma afágico puede responder al tratamiento médico, entonces se intenta una prueba terapéutica
antes de llevar al paciente a una intervención quirúrgica. La cirugía entonces va a estar reservada para pacientes que son refractarios al manejo médico y el resultado de la cirugía para el glaucoma afáquico es menos favorable que para el glaucoma congénito primario y se puede realizar entonces con vitrectomía anterior, iridectomía o goniocintiálisis. Vamos a hablar entonces ahora como de varios síndromes. Tenemos entonces la aniridia. Este se va a deber a una mutación del gen PAX6 que participa en el desarrollo temprano de los ojos, el cerebro y el sistema nervioso central. La mayoría entonces de los casos van a ser esporádicos, con algunos casos familiares ocasionales, y los casos familiares van a tener un patrón de herencia autosómico dominante y van a implicar la deleción del cromosoma 11p13, que es una deleción que va a aumentar el riesgo de tumor de Wilms. Las manifestaciones oculares entonces de la aniridia no se van a limitar solamente al iris, y el iris puede estar entonces casi completamente ausente, a veces solo hay como un pequeño muñón residual visible en la gonioscopia o tener algunos cambios menores. Y se puede asociar entonces a otras manifestaciones oculares como puede ser una hipoplasia foveal, nistagmus, hipoplasia del nervio óptico, glaucoma y cambios degenerativos de la córnea que pueden ser progresivos. En la imagen de arriba entonces hay una aniridia total y en la imagen de abajo una aniridia parcial. Está el síndrome de Axenfeld-Rieger. Entonces, el síndrome va a englobar la patología de Axenfeld, la anomalía de Rieger y el síndrome de Rieger. Y se van a caracterizar por anomalías del desarrollo ocular. Más o menos tienen en riesgo de desarrollar glaucoma del 50% y los casos pueden ser esporádicos o con una herencia autosómica dominante. Tenemos entonces la anomalía de Axenfeld, que los pacientes se van a presentar con un embriotoxon posterior al que se adhieren las bandas del iris periférico y estas se van a ver mejor en la gonioscopia. Está también la anomalía de Rieger, que también se asocia con embriotoxon posterior, una hipoplasia del estroma del iris, ectropio nubeal, una corectopia y defectos del iris de espesor total. Y el síndrome de Rieger, que hay una combinación de Rieger con malformaciones extraoculares. Entonces, estos pacientes pueden cursar con anomalías dentales como hipodontia, es decir, un menor número de dientes, y también microdontia, es decir, que los dientes van a ser más pequeños. Anomalías faciales como una hipoplasia maxilar, con un puente nasal ancho, como se ve en esta imagen, con telecanto o hipertelorismo. Pueden tener también una redundancia de la piel paraumbilical e hipospadias y cursar con hipoacusia, hidrocefalia, alteraciones cardíacas, renales y una luxación congénita de la cadera. Y pues acá en esta foto se evidencian las anomalías que les iban mencionando. En estas imágenes de la izquierda, entonces vamos a tener la anomalía de Axenfeld con un embriotoxon posterior y en la B y la C tenemos una gonioscopia donde hay unas bandas de tejido periférico del iris que se van a extender hacia la córnea. Y en las imágenes de la derecha, entonces es un síndrome de Rieger, donde hay una leve hipoplasia del estroma iridiano en la A, en la B ya hay una hipoplasia del estroma del iris, en la C hay un ectropion de la uvea, en la D hay una corectopia y un defecto del iris de espesor total, en la E hay unas sinequias anteriores periféricas y en la F hay una adherencia del iris a la córnea. Perdón, Manuela, creo que es Axenfeld-Rieger. Rieger, no Rieger. Ok, profe. Y el embriotoxon en la foto A, la primera fotico, es lo blanquito que se ve bien, bien periférico, que uno de hecho sí lo puede llegar a ver, ajá, en la biomicroscopía E inclusive en pacientes miopes se puede ver, también. sí. Y hay que tener cuidado porque esos pacientes posteriormente pueden desarrollar glaucoma, ¿no? Esos pacientes miopes que tienen esos embriotoxon, hay que seguirlos bien. Perfecto. Está entonces también la anomalía de Peters, que esta usualmente afecta a ambos ojos y hay de tipo 1 y de tipo 2. La tipo 1 solo va a comprometer la córnea y la tipo 2 va a comprometer tanto la córnea como el cristalino. Esta se va a caracterizar entonces por una opacidad de la córnea central variable, con un defecto corneal posterior que va a afectar el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, y puede haber o no adherencias iridocorneales o lenticulocorneales. También los pacientes van a tener
un riesgo de desarrollar glaucoma en más del 50% por alteraciones angulares y se asocia con manifestaciones sistémicas como anomalías craneofaciales y del sistema nervioso central. Está también el síndrome de Peters Plus, que es cuando se asocia con muchas anormalidades sistémicas. En las fotos entonces de la izquierda, en la A vemos una opacidad corneal, en la B vamos a ver una adherencia iridocorneal y en la C una adherencia lentículo-corneal. Y acá en estas imágenes de la derecha entonces vemos unos leucomas corneales con panus y que comprometen pues todo el eje visual. Está el síndrome de Sturge-Weber, que tiene una triada clásica que se va a caracterizar entonces por una marca de nacimiento facial en vino oporto, angiomas intracraneales y glaucoma. Las personas con este síndrome entonces pueden desarrollar glaucoma incluso si no tienen la triada clásica y más o menos pues el 60% van a tener glaucoma. El glaucoma usualmente va a ser unilateral y aparece al mismo lado donde se encuentra la marca de vino oporto y las manifestaciones sistémicas pueden tener convulsiones, discapacidad intelectual, paresia y calcificaciones cerebrales. Entonces acá en las imágenes vemos una mancha de nacimiento de vino oporto y en esta otra imagen vamos a tener un hemangioma difuso coroideo en un paciente con síndrome de Sturge-Weber y glaucoma. Entonces vemos una malformación venosa capilar que es como difusa, con apariencia en salsa de tomate y un aumento de la excavación del nervio óptico. En cuanto al tratamiento, entonces, pues el objetivo del tratamiento es la preservación de la visión, la prevención de la progresión de la neuropatía óptica y casi siempre el tratamiento va a ser quirúrgico, aunque los medicamentos pueden jugar un papel coadyuvante tanto antes como después de la cirugía. Entonces, la intervención quirúrgica pues va a ser la base del tratamiento del glaucoma infantil primario y de la mayoría de los glaucomas pediátricos. Los procedimientos de primera línea entonces incluyen la goniotomía y la trabeculotomía, y los ensayos clínicos pues no han encontrado diferencias en las tasas de éxito entre estos procedimientos, y estos ambos tienen una tasa de éxito que va más o menos del 80 al 90%. Los resultados entonces van a ser menos exitosos en el glaucoma pediátrico secundario y usualmente el tratamiento de estos pacientes va a ser similar al de los adultos, requiriendo pues como tratamientos médicos o tópicos. Entonces está la goniotomía. En esta se va entonces a cortar la red trabecular anormal y lo que se hace es que el iris cae hacia atrás, profundizando entonces el receso del ángulo. Se va a dejar entonces una hendidura quirúrgica en el área de la malla trabecular y esto va a disminuir la resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Y la gonotomía entonces se realiza con un goniolente quirúrgico, se hace una visualización directa de la red trabecular. Entonces, pues esta en algunos casos puede estar limitada por la necesidad de la visualización adecuada, que puede verse obstaculizada de pronto por una opacidad de la córnea. Y está la trabeculotomía, que es el procedimiento de elección cuando la opacidad de la córnea impide la visualización de las estructuras del ángulo. Entonces, este implica la creación de un colgajo, una incisión a través de la esclera para acceder al canal de Schlemm, y va a ser seguida entonces de la inserción de un trabeculótomo en el canal de Schlemm con una rotación hacia la cámara anterior, y esto nos va a permitir crear una abertura en la red trabecular anormal. Y el tratamiento de todo el ángulo entonces se puede realizar mediante una sutura o con un catéter iluminado, pues en algunos casos, en ciertos pacientes como seleccionados.
Doc, en la clínica hay trabeculotomo de ARMS, ese que se está usando en la primera imagen. Sí, 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 yo siempre lo he usado. Yo siempre lo he usado con los pacientes. Esa es la técnica que yo hago, porque generalmente me llegaban o me han llegado con las córneas muy opacas. Entonces, y la verdad, no aprendí a hacer goniotomía. No me siento tranquila haciendo goniotomía, entonces la trabeculotomía y funciona en muchos casos, digamos que en un 70-80% de los casos funcionan muy bien. Y es que En hoy los me comentaron casos, un paciente ajá, para ver si se hacía ahí, pero no sabía si había el trabeculotomo. Igual lo voy a hacer, pero no he hecho yo todavía uno. ¿y qué edad tiene? 2 años. ¿2 años? Ah, bueno, porque ya con Sí. 2 años sí se puede hacer en la clínica, Ah, sí, claro. porque es que Creo que eran tienen dos que ser, años. tener más de 4 o 5 meses Sí, para poderlos son, operar en la clínica. ajá. Bueno, entonces algunas complicaciones asociadas a estos procedimientos pueden ser la hemorragia, el linfema, irido o ciclodiálisis, inflamación endoftalmitis, cataratas, hipotonía, una incarceración ya sea de la uvea o del vítreo, un desprendimiento de retina o de la coroides y el síndrome de Urrez-Savalia, que es en el que la pupila va a permanecer fijada y dilatada después de un procedimiento. El tratamiento entonces quirúrgico de segunda línea va a ser usado cuando las intervenciones previas han fallado y entonces puede ser la trabeculectomía, que se crea una vía de drenaje artificial a través de la esclera para permitir que el exceso del humor acuoso escape del ojo a través de una ampolla filtrante en la conjuntiva. Este va a tener una tasa de éxito aproximada del 50% y se ha descubierto que el éxito aumenta con el uso de agentes antifibróticos como son la mitomicina cetópica o el fluorouracilo. Estos agentes antifibróticos deben usarse con precaución porque pueden aumentar el riesgo de fuga y también el riesgo de endoftalmitis de aparición tardía. Estos pueden tener algunas complicaciones graves como son la infección, la fuga de la ampolla y el colapso de la cámara anterior. Y los portadores de trabeculectomía pues tienen un mayor riesgo de endoftalmitis durante su vida e incluso pues puede ser aún más en niños que tienen poca higiene y pues con el nivel de actividad de los niños que van a jugar en la tierra y en todas partes pues es bastante riesgoso. Hay también dispositivos de drenaje que pueden usarse en niños con glaucoma y consisten en un pequeño tubo que se coloca dentro del ojo y este va a conducir a un depósito que es ubicado debajo de la conjuntiva en la parte posterior. El tubo entonces debe colocarse bien dentro de la cámara anterior para que no cause una descompensación de la córnea y no esté tampoco demasiado posterior para causar un daño del iris o generar una catarata. Y en comparación con otros métodos de tratamiento quirúrgico, estos dispositivos de drenaje tienen un riesgo mayor de hipotonía temprana y persistente. Las tasas de éxito de estos dispositivos, más o menos con un seguimiento entre 2 a 5 años, pueden ser del 55 al 65% y la mayoría de los pacientes van a requerir medicación suplementaria después de la cirugía. Algunas de las complicaciones entonces van a incluir una falla del tubo, una encapsulación, una hemorragia vítrea, ifema, glaucoma maligno, desprendimiento de retina, erosión o recensión del implante, también una endoftalmitis, un edema corneal, una falla corneal o una formación de cataratas. Hay otros procedimientos que son los procedimientos ciclodestructivos. Estos se hacen en casos resistentes y tienen como objetivo entonces disminuir la producción de humor acuoso mediante la destrucción de los procesos ciliares. La ciclodestrucción entonces se puede realizar con crioterapia o la aplicación de láser diodo y tiene una tasa de éxito más o menos del 50%. Las complicaciones incluyen hipotonía, desprendimiento de retina de coroides, una tisis, formación de cataratas, pues si el paciente aún no es afáquico, o inflamación. Y la ciclofotocoagulación. Perdóname, hoy precisamente iban a estrenar el nuevo láser de la clínica para ciclofotocoagulación transescleral y aparentemente el éxito que ha tenido o que dice Jonathan Córdoba que lo usó en la Foscal era muy bueno. No sé si tú tienes experiencia o viste de estos pacienticos allá. No, no.
Ajá. De hecho, está programado un paciente mío con glaucoma congénito bilateral muy severo, que le hice trabeculotomía, no funcionó, se le hizo trabeculectomía, no funcionó, y hubo necesidad de ponerle válvulas en ambos ojos Uy, eh, alrededor de los 6, 8 meses. Ya en este momento tiene 11 años y en un ojito está perfecto con su válvula que se supone que no dura tanto. Y en el otro ojo, al parecer en la válvula o se le movió el tubo o algo, pero empezó a chocar contra la córnea. Ese ojo siempre fue ambliope porque tenía una estría de HAP que pasaba por toda la mitad, bien densa, que pasaba por toda la mitad de la pupila. Entonces tuvo la presión controlada por mucho tiempo, pero empezó a descontrolar y a descompensar la córnea. Ya por más de tratamiento, pues no ha habido nada que hacer. Entonces el doctor Mendoza dijo que era mejor, y ellos, los de glaucoma, dijeron que era mejor hacerle la ciclofotocoagulación. Y hoy estaba para eso, estamos pendientes de cómo le vaya en el procedimiento. Pero ha sido toda una historia larga. sí. Sí, profe, pues hablan de que la ciclofotocoagulación transescleral con Jack láser o diodo, pues tiene como menos tasas de complicaciones. Que yo he Y hecho esta, cicloterapia con crío, ya en casos desesperados, y si uno la hace, digamos, con cuidado y va no muy agresiva, tiene buen resultado. Lo que pasa es que, pues, generalmente son casos muy malos, ¿no? Ya es el estadio terminal de ese ojo. Y ya son ojitos que ok. están pues, ciegos prácticamente. Y está también la ciclofotocoagulación endoscópica, que se hace con un microendoscopio que aplica la energía láser en los procesos ciliares. Esto también tiene una tasa de éxito como del 50%, con menor tasa de complicaciones que los ciclodestructivos externos. Y la ventaja en ojos con anatomía normal del segmento anterior, y pues también tiene buenos resultados en glaucoma afáquico. En cuanto al tratamiento médico, entonces pues se va a usar cuando las intervenciones previas han fallado o de manera coadyuvante antes y después de la cirugía. Tiene algunas indicaciones y es cuando el procedimiento de cirugía tiene baja tasa de éxito, pues y el riesgo quirúrgico es mucho mayor. También se usan para reducir entonces la presión antes y después de la cirugía y para prevenir o posponer la necesidad de una segunda intervención quirúrgica. Entonces, pues como ya conocemos, hay muchos medicamentos. En cuanto a estos, las ventajas de los análogos es que se van a administrar una sola vez al día. Acá, entonces, los niños más pequeños van a ser más susceptibles a los eventos adversos de la brimonidina, entonces, pues estos no deben ser muy usados en los niños. Los medicamentos orales se pueden usar para retrasar la cirugía o mejorar el edema corneal antes de la goniotomía. Y la pilocarpina, pues es raro, aunque puede ser usado preoperatorio para facilitar la cirugía. En cuanto al resultado visual, entonces, pues el pronóstico visual para los niños tratados por glaucoma infantil primario es bueno. En los informes, pues que hay disponibles, más o menos entre el 50 al 80% de los pacientes afectados van a tener una agudeza visual de 20/60 o mejor. Los niños diagnosticados antes de los 3 meses de edad tienden a tener peores resultados visuales y la mala visión se suele deber a ambliopía o la presencia de otras anomalías o síndromes oculares en lugar de una neuropatía óptica glaucomatosa, y se debe realizar seguimiento estrecho para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces ya vamos a hablar entonces del club de revista. El artículo que les traje el día de hoy es titulado 20 años de experiencia en cirugía de glaucoma infantil. Este estudio fue publicado entonces en la revista Journal of Clinical Medicine, que es una revista de Suiza, donde publican temas misceláneos de medicina. Tiene un H-index de 113 y es una categoría Q. Los autores principales entonces son dos alemanes, Alexander Karl Georg Schuster, que tiene 268 publicaciones y es de la Universidad de Gutenberg en Maguncia, y el doctor Norbert Pfeiffer, que tiene 163 publicaciones y es el jefe del departamento de la Universidad Johannes Gutenberg en Maguncia. Entonces, en cuanto a la introducción, pues el desenlace visual a largo plazo de los pacientes con glaucoma va a depender del control de la presión intraocular, de la longitud axial, la corrección de ametropía y de la ambliopía.
Y como ya sabemos, pues el manejo médico va a jugar un papel menor en el control de la presión intraocular en el glaucoma primario, pero en el secundario pues sí tiene un papel más importante, mientras que la cirugía en el glaucoma primario congénito va a ser el tratamiento de primera línea. Entonces, debido a su rara aparición, pues solo existen unos pocos estudios pequeños y algunas series de casos sobre el tratamiento quirúrgico del glaucoma infantil, y hay varios procedimientos quirúrgicos de elección donde los principales van a ser la apertura de la red trabecular y el canal de Schlemm, que se realizan a través de la trabeculotomía con sonda, la trabeculotomía 360 grados, la goniotomía y la trabeculectomía. Las tasas de éxito entonces para la trabeculectomía van a ser más o menos entre el 60 al 87% en un periodo de seguimiento de 1 a 3 años, y para la trabeculotomía en 360 grados está entre 72 al 92% en un periodo también de 1 a 4 años. El objetivo del estudio entonces fue cuantificar los resultados del tratamiento del glaucoma infantil a lo largo del tiempo, evaluando parámetros como la refracción, el diámetro corneal, la longitud axial, la presión intraocular y procedimientos quirúrgicos en niños con diferentes tipos de glaucoma infantil. El estudio fue realizado entonces en el Centro Médico Universitario de Glaucoma Infantil de Maguncia entre los años 1995 y 2015. En cuanto a la metodología, entonces es un estudio de cohorte retrospectivo de una sola institución en el que participaron niños con glaucoma infantil, incluido glaucoma congénito primario, glaucoma juvenil primario y glaucoma secundario del Departamento de Oftalmología del Centro Médico, entre los años ya mencionados previamente. El Comité de Ética, entonces, del Consejo Médico del Centro Universitario de Maguncia eximió el requisito del consentimiento informado debido a que no era una investigación con riesgo, y el estudio se realizó de acuerdo a la Declaración de Helsinki. El glaucoma infantil entonces se definió según el noveno informe del Consenso de la Asociación Mundial de Glaucoma y por la Red de Investigación de Glaucoma Infantil para el Sistema de Clasificación del Glaucoma Infantil, como se ilustra acá en esta imagen. Entonces tenemos que inicialmente se preguntaban si el glaucoma era diagnosticado solo después de cirugía de cataratas. Si la respuesta era sí, entonces pues era un glaucoma secundario a cirugía de cataratas. Si la respuesta era no, entonces se preguntaba si había otros síndromes sistémicos congénitos o anormalidades oculares. Si la respuesta era sí, entonces si había compromiso sistémico, entonces era un glaucoma asociado con un síndrome de una enfermedad sistémica no adquirida. Y si la respuesta era no, entonces era un glaucoma asociado con una anormalidad ocular no adquirida. Si la respuesta inicial era no, entonces se preguntaba si había alguna historia de trauma, uveitis, esteroides, entre las otras características. Si la respuesta era sí, entonces era un glaucoma asociado con condiciones adquiridas. Y si la respuesta era no, entonces ya nos preguntábamos si había oftalmos. Si la respuesta era sí, era un glaucoma primario congénito, y si no, pues era un glaucoma de ángulo abierto juvenil. Entonces, los criterios de inclusión del estudio fueron que los pacientes debían tener más de 18 años, un diagnóstico de glaucoma infantil y que les hubieran realizado una cirugía de glaucoma entre 1995 y 2015. En cuanto a la metodología para la recolección de los datos, entonces, pues los pacientes se buscaron en una base de datos con los códigos CIE10, Q13, que eran malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo, y Q15, que era glaucoma congénito. Se evaluó entonces la elegibilidad y todas las historias que cumplían los requisitos fueron incluidas. Y recolectaron entonces las variables de sexo, edad a la que se presentó el glaucoma y a la que se intervino quirúrgicamente el glaucoma, cuál fue el ojo afectado, los parámetros oculares como la presión intraocular, la refracción objetiva, el diámetro corneal, el estatus de la córnea, el estado del nervio óptico, la longitud axial, medicamentos glaucomatosos, cuántos medicamentos usaba y cuál era el tipo de medicamento que estaba usando, los procedimientos quirúrgicos previos, otros procedimientos oftalmológicos y las complicaciones quirúrgicas. Entonces, en cuanto a la cirugía, los procedimientos quirúrgicos que se evaluaron fueron realizados por 3 cirujanos, y los procedimientos a tener en cuenta fueron una trabeculotomía con sonda metálica, una trabeculotomía con catéter en 360 grados y un procedimiento combinado de trabeculectomía con trabeculotomía. La medición del desenlace, entonces, pues el desenlace principal fue el desarrollo de la presión intraocular a largo plazo. La presión entonces se registró mediante la tonometría de aplanación y tonometría de rebote, ICER, cuando fue posible, en cada visita en ambos ojos,
y se analizó de la siguiente manera. Entonces, la presentación en el momento, la presión en el momento de la presentación, en el último seguimiento o antes de la segunda cirugía, la diferencia entre la presión entre la presentación y el último seguimiento o antes de la segunda cirugía, y también la diferencia entre la presión antes y después de la cirugía. Definieron entonces el éxito quirúrgico como una presión menor de 21 en los ojos sin necesidad de intervención adicional para reducir la presión, y un éxito calificado como una presión menor de 21 que requería medicación para reducir la presión o otro tipo de procedimientos. Y la longitud axial y el diámetro corneal se midieron bajo anestesia mediante ecografía de exploración. La longitud axial y el diámetro se registraron entonces en el primer examen y en el último examen, y además se comparó la diferencia de la longitud axial entre los ojos afectados y los no afectados durante el periodo de observación, es decir, los ojos que tenían compromiso unilateral. En cuanto al análisis estadístico, para los datos categóricos entonces se calcularon la frecuencia absoluta y relativa, y para los datos continuos se calcularon la mediana y el rango intercuartílico. Los resultados primarios como la presión intraocular y los secundarios como la longitud axial y el diámetro corneal se compararon mediante la prueba de Udemann-Whitney para variables continuas y la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para análisis pareados. Y la significancia para todos los análisis se estableció entonces con una P menor de 0.05. En cuanto a la descripción de la población, entonces se incluyeron un total de 61 pacientes, de los cuales 32 pacientes tenían compromiso bilateral y 29 compromiso unilateral, para un total de 93 ojos con glaucoma en la infancia. La mediana de seguimiento fue de 78.2 meses, que podía ir desde 28 hasta 122. Y esta es la tabla de las características basales. Entonces vemos que había 36 pacientes con glaucoma primario congénito, 7 con síndrome de Sturge-Weber, 7 con afaquia, 6 pacientes con síndrome de Axenfeld-Rieger, 3 pacientes con Axenfeld-Rieger. anomalía de Peter-Rieger, 2 pacientes con glaucoma asociado con anomalías oculares no adquiridas, y 40 pacientes tenían estrías de agua. Y la presión intraocular media antes de cirugía era de 31 y podía ir desde 25 hasta 38. Entonces, en cuanto a los resultados, se realizaron 271 cirugías para glaucoma en todos los ojos, con una media de 3.3, más o menos 3.7 intervenciones por ojo, que se ve Entonces, aumentado. entonces, uno no se siente tan mal cuando dice que a un paciente le tuvo que hacer 3 cirugías para controlarle, para controlarle Es que la es muy presión. difícil. Sí. Y pues este alto número de procedimientos se ve aumentado por el alto número de procedimientos ciclodestructivos, como ya vamos a ver. Las intervenciones entonces entre Me pacientes con pareció glaucoma. cantidades, me pareció que la ciclofotocoagulación, o sea, ese último, esa opción de ciclodestrucción, la usan mucho, o sea que tenían muchos casos muy fregados, en los cuales no se logró éxito con las primeras cirugías. No, profe. Y las intervenciones entre pacientes con glaucoma primario pues van a diferir de los otros tipos de glaucoma. Entonces, como vemos, los procedimientos ciclodestructivos, solo el 43% fueron en glaucoma primario, mientras que el 69% fueron en otros tipos de glaucoma. Y la cirugía incisional, el 57% fueron en glaucoma primario y el 31% en otros tipos de glaucoma. Entonces, los procedimientos de ciclofotocoagulación, 130 en todos los pacientes, 61 en glaucoma primario. La de ciclocrioterapia, 16 en todos y 5 en glaucoma primario. La trabeculotomía, 52 en todos los pacientes y 38 en glaucoma primario. Y la cirugía combinada de trabeculectomía con trabeculotomía, 11 en todos los pacientes y 7 en glaucoma primario. Entonces, en cuanto al manejo y el control de la presión intraocular, pues la presión intraocular se obtuvo en la primera y en la última visita en 84 de 93 pacientes, es decir, el 90% de los pacientes, pero hubo 9 ojos en los que no se logró tomar la presión intraocular por poca colaboración de los pacientes en la última visita. Entonces, pues estos pacientes fueron excluidos.
La media en la primera visita de la presión intraocular fue de 32,8 más o menos 10 y posterior a las cirugías, pues y a todas las intervenciones en el último seguimiento, disminuyó a 15,5 más o menos 7,3 con una P menor de 0,001 siendo estadísticamente significativo. En el grupo entonces de glaucoma primario, en la primera visita la presión fue de 31, más o menos 9,5 y en la última de 14,3, más o menos 5,8, también fue estadísticamente significativo. En el grupo de trabeculotomía con sonda metálica, 27,8 la presión en la primera visita, que disminuyó a 11,2, también estadísticamente significativo. Y en la cirugía combinada de trabeculectomía con trabeculotomía, al inicio fue de 35,8 y al final de 11,1, también siendo estadísticamente significativo. Entonces, realmente no hubo una diferencia significativa entre la presión intraocular luego de cirugía entre ambos grupos, por lo que ambas intervenciones pues fueron como igualmente efectivas. Y en esta gráfica entonces nos muestran el comportamiento de la presión intraocular antes y después de cirugía, acá en todos los grupos y acá solo en el grupo de glaucoma primario, donde los cajoncitos grises claritos van a ser de la trabeculotomía con sonda metálica y el otro va a ser del procedimiento combinado. Entonces podemos ver que siempre antes de la cirugía la presión estaba mucho más elevada, sobre todo en el grupo de pacientes que recibió la cirugía combinada y posteriormente a los procedimientos quirúrgicos, pues se alcanzó un control adecuado de la presión intraocular. En cuanto a los resultados, entonces en las complicaciones postoperatorias asociadas a la trabeculotomía, la complicación más frecuente fue la hipotonía transitoria, que era una presión intraocular menor de 5 milímetros de mercurio, que se obtuvo en 6 ojos, es decir, el 12%. También hubo picos de presión intraocular en un ojo, una hemorragia supracoroidea y distorsión pupilar, cada una en un ojo, que sería equivalente al 2%. Y en la cirugía combinada de trabeculectomía con trabeculotomía, la complicación más frecuente fue la hipotonía transitoria en el 55%, la efusión coroidea en el 36% y solo hubo un caso con elevación de la presión intraocular. En Perdóname, cuanto al esas éxito, complicaciones de la trabeculectomía y trabeculotomía realmente son altas, ¿no? sí, profe. Eh, Bastante altas y bastante Y, complicadas también. La profe, hipotonía ellos también transitoria, pues tuvieron, uno puede llevar y ponerle otro puntico al paciente, y la efusión coroidea puede llevarse el ojo a la tisis, ¿no? profe, también tuvieron como una complicación de sangrado, pero ellos no lo asociaron como una complicación porque pues en varios estudios lo han descrito como un evento normal asociado a la cirugía. No, lo que uno hace es que cuando uno hace la trabeculotomía y rompe esa membrana y abre el canal de Schlemm, puede haber un ifema secundario transitorio. Sí, hasta se De hecho, espera. que haya un poquito de sangrado no quiere decir que, o sea, Ok. es hasta bueno. Ujú. Listo, en cuanto al éxito, entonces en el momento del último seguimiento, el 62% de todos los ojos sometidos a cirugía lograron un éxito quirúrgico completo sin medicación para reducir la presión intraocular y el 85% de los pacientes alcanzaron un éxito quirúrgico calificado, es decir, ya sea con o sin medicación sumado a otros procedimientos adicionales. Y en el subgrupo de pacientes con glaucoma primario, la tasa de éxito quirúrgico calificado fue del 89%. En cuanto a la longitud axial y el diámetro corneal, la medida de la longitud axial en el primer examen fue de 22,1 más o menos 2,2 y al último fue de 23,6 más o menos 2,9. Y pues compararon los ojos glaucomatosos con los ojos contralaterales que estaban sanos o libres de enfermedad y no encontraron diferencias estadísticamente significativas con una P de 0,3 y la media del diámetro corneal en la primera evaluación fue de 12,7 más o menos 1,3 y en el último examen de 13,2 más o menos 1,1 milímetros, que tampoco encontraron diferencias significativas porque la P fue de 0,8.
En cuanto al cambio refractivo, la metropía fue definida como esfericidad equivalente a más o menos una dioptría y valores más bajos pues eran miopía y más altos astigmatismo. Entonces, en el grupo de glaucoma primario, la metropía antes pues o basal era de 8 versus 18 al final del seguimiento, la hipermetropía era de 18 versus 13 y la miopía de 74 versus 68. Y en el resto de los glaucomas, la metropía fue de 29 versus 12, 41 en hipermetropía versus 53 y la miopía 29 versus 35. Entonces, pues la tasa de miopía fue más alta en el grupo de glaucoma primario, tanto al inicio como al final, con una P menor de 0,01, que fue significativo. En cuanto a la discusión, pues entonces en este estudio evaluaron los datos a largo plazo del glaucoma infantil en términos de diversos parámetros como el diámetro corneal, la refracción, la longitud axial, la presión intraocular en 61 niños. La población del estudio fue heterogénea respecto a las diferentes formas de glaucoma infantil, donde la entidad más común pues, fue el glaucoma primario congénito, lo que refleja su mayor prevalencia, y por lo tanto pues se prestó especial atención a los resultados de este subgrupo. Al final, pues la reducción completa de la presión intraocular fue de 14,3, más o menos 5,8 milímetros de mercurio, y se observó una tasa de éxito quirúrgico completo sin medicación del 62% versus del éxito calificado con o sin medicación del 85%, y estos valores fueron comparables con otros estudios de cohortes similares que fueron realizados previamente, pero pues las tasas de éxito en este estudio fueron un poco más bajas y se pueden explicar por la alta proporción de pacientes con glaucoma infantil secundario, que usualmente pues son pacientes con enfermedades más avanzadas que requieren múltiples cirugías para lograr como el control de su patología. El efecto secundario quirúrgico más común fue la hemorragia en los ojos sometidos a trabeculotomía, pero pues como ya expliqué previamente, ellos no lo consideran como un efecto adverso, sino como algo esperado por el procedimiento. Y el elevado número de intervenciones quirúrgicas de 3,3 a 3,7 más o menos por ojo se debe a que la mayor, o sea, se realizaron muchos procedimientos ciclodestructivos, sobre todo en pacientes con glaucoma infantil secundario en comparación con los pacientes de glaucoma primario congénito. También entonces diversos autores consideran que la longitud axial y el diámetro corneal son criterios importantes para el diagnóstico y el seguimiento, pero pues en este estudio no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la medición inicial y al final después de todos los procedimientos realizados. Y como se sabe, pues el error refractivo es un indicador valioso del éxito operatorio y también de la progresión de la enfermedad, y el hecho de que no hubo como mayor miopización en la cohorte después de la intervención quirúrgica, pues puede considerarse como algo positivo. También entonces las tasas de miopía, diámetros corneales y longitudes axiales significativamente más altas en el primer examen en los ojos con pacientes de glaucoma primario en comparación con otras formas de glaucoma, pues no es sorprendente considerando que el buftalmus es uno de los criterios de diagnóstico definitorios para glaucoma primario. Entonces, pues estas variables por encima del promedio para la edad pueden usarse como indicadores de glaucoma primario en pacientes con sospecha de glaucoma infantil. Y en cuanto a las limitaciones del estudio, pues este estudio tuvo varias limitaciones. El diseño del estudio fue retrospectivo, entonces pues esto limita la evaluación de los parámetros clínicos, donde pues muchos parámetros solo se recogieron cuando fueron útiles desde el punto de vista terapéutico o diagnóstico. Y el estudio tuvo una muestra pequeña, puesto que el glaucoma infantil es una patología rara y a su vez pues abarca un espectro de trastornos que son aún más raros, lo que impide pues analizar la mayoría de los subgrupos por separado. Y pues ellos de igual manera dicen que los datos sobre el glaucoma infantil son escasos en la literatura, y estos datos pues pueden aportar algo de información sobre el tratamiento del glaucoma en recién nacidos y en niños. Y finalmente pues concluyen que el estudio muestra los resultados positivos de la intervención quirúrgica y la necesidad de un tratamiento temprano y suficiente para el glaucoma infantil en centros especializados. Y dado que la investigación sobre el glaucoma infantil consiste principalmente en estudios retrospectivos de cohortes pequeñas, pues existe la necesidad de un protocolo de examen estandarizado y la documentación del glaucoma pediátrico, lo que podría mejorar la atención de niños con glaucoma y pues futuras investigaciones.
Bueno, muchas gracias, Y eso Manuel. Ha sido una sería. maratón.